El impacto no sacudió el corazón del medio oeste estadounidense con un estruendo, sino que llegó a través de un arancel del 34%. Esa misma tasa se aplicó de manera generalizada el 1 de abril de 2025 a todos los productos americanos como respuesta de Pekín a la escalada de Washington, que gravó las importaciones chinas con hasta 125%. La intención era evidente: ejercer presión. Sin embargo, el lugar donde esta presión se sintió con mayor intensidad no fue en el centro del poder en Washington, sino en los campos de maíz de Iowa e Illinois. Para los agricultores estadounidenses, esta situación representó mucho más que un conflicto comercial. Fue una catástrofe económica con un nombre: soja. Para junio de 2025, las exportaciones de soja y carne de cerdo hacia China se desplomaron en más del 97%. El mercado que alguna vez fue el principal destino de las exportaciones estadounidenses se transformó en una caja negra política e impredecible. El precio de la soja cayó hasta 10 centavos con 67 milésimas por bushel, una reducción del 8% en solo un mes y casi la mitad de lo que valía hace 2 años. Pero este drama no se desarrolló en salas de reuniones, sino en silos llenos hasta el tope, en préstamos bancarios incumplidos y en el temor existencial de familias enteras. En estados como Iowa e Illinois, que durante décadas dependieron estrechamente de la demanda china, los almacenes se llenaron mientras las órdenes se esfumaban. Los agricultores miraban sus tierras y se preguntaban: ¿y si el mercado que antes te impulsó decide cerrar la puerta de golpe? No se trataba de una simple caída económica, sino de una ruptura profunda, una amputación financiera que afectó a negocios que ya lidiaban con márgenes reducidos, costos operativos en aumento y regulaciones ambientales más estrictas. Sin el mercado chino y sin señales claras desde Canadá o México, solo quedó una cruda realidad: precios a la baja, deudas en ascenso y un horizonte lleno de incertidumbres. Los agricultores se vieron obligados a reconsiderar sus modelos de negocio de manera radical o incluso a abandonar sus actividades por completo. En un sector donde las inversiones millonarias se planifican a lo largo de décadas y cada cosecha puede significar la supervivencia o el fracaso, todo se vino abajo de repente. Créditos, contratos de suministro, sucesiones familiares. En las despensas agrícolas de Estados Unidos reinó un silencio inquietante, pero esa calma no era reconfortante. Al contrario, estaba impregnada de un miedo nuevo y desconocido. ¿Cuánto tiempo más se podrá resistir? Lo que comenzó como un golpe arancelario se convirtió rápidamente en una asfixia administrativa, un claro ejemplo de burocracia usada como arma. Pekín no necesitó imponer prohibiciones oficiales a las importaciones. Bastó con dejar que las máquinas burocráticas funcionaran lentamente, sin ruido y con implacable rigor. Las licencias de exportación para productos agrícolas estadounidenses fueron sometidas a nuevas evaluaciones. Los controles de seguridad que antes duraban horas se extendieron a días. Contenedores llenos de soja permanecían estancados durante jornadas completas en puertos chinos, mientras montones de papeleo se acumulaban y las respuestas brillaban por su ausencia. El mensaje fue tan sutil como devastador: los productos estadounidenses ya no son bienvenidos, pero por favor no se quejen, porque no existe ninguna orden oficial al respecto. Esta táctica no fue un enfrentamiento abierto, sino más bien un golpe sutil y preciso. No se trató de un embargo, ni de una declaración de guerra, ni de un anuncio a nivel gubernamental, sino de un intrincado laberinto de formularios, regulaciones, tasas y plazos que se convirtió en una trampa para los exportadores estadounidenses y en una pesadilla para los importadores chinos. Quienes trabajan con productos perecederos no pueden permitirse la incertidumbre. Ninguna fábrica espera por soja que quede atrapada indefinidamente en una sombra aduanera. Soja, carne de cerdo, productos lácteos. Todo aquello que antes era un éxito de exportación no fue prohibido, sino que lentamente fue drenado. No mediante sanciones, sino a través del tiempo. La llave se cerró sin que nadie dijera que el agua dejaría de fluir. Fue un estrangulamiento burocrático, aplicado con precisión quirúrgica, que consumía cada minuto. Para los agricultores estadounidenses, esto significó no solo perder un cliente, sino algo mucho más valioso: la previsibilidad. Quien hoy no sabe si su carga llegará mañana, pasado mañana, ya no podrá pagar sus cuentas. En este contexto, la retórica de Washington sobre presión estratégica para negociar sonaba especialmente cínica. Mientras los ministros hablaban de justicia y reciprocidad, los agricultores en Kansas enfrentaban cancelaciones, tenían que cerrar cámaras frigoríficas y reducir salarios. La realidad era que esta jugada geopolítica no afectaba a las cúpulas políticas, sino a los tractores, que quedaron inmóviles. El contraste no podría haber sido más marcado.
Mientras el presidente estadounidense agitaba la espada aduanera, en Pekín, la mano china se cerraba lenta pero implacablemente alrededor de la garganta logística de la agricultura estadounidense. No hubo una explosión, sino un agarre silencioso pero mortal de expedientes y papeles. La imagen que se imponía no era la de un conflicto comercial típico, sino la de una pérdida gradual de poder. Durante décadas Estados Unidos usó los touch spots, productos agrícolas no solo como bienes, sino como herramientas diplomáticas, como poder blando que construye amistades, asegura alianzas y combate el hambre. Pero para el año 2025, esta herramienta se volvió inútil. Las exportaciones ya no partían de los muelles de Nueva Orleans, sino de Santos, y el discurso diplomático ya no salía de Washington, sino de Brasil. En las tierras de cultivo del Medio Oeste se extendió un nuevo silencio. No una idílica escena rural, sino una lección inquietante. Las máquinas estaban inactivas. La cosecha se almacenaba sin vender en los silos, mientras los créditos seguían corriendo. Y bajo esta superficie, un sentimiento desconocido para muchos agricultores estadounidenses hasta entonces, la impotencia, porque estaban acostumbrados a alimentar al mundo. Pero ahora debían ver cómo ese mismo mundo los reemplazaba silenciosa pero implacablemente por nuevos proveedores, nuevos socios, nuevas alianzas. Por un breve instante parecía que la situación daba un giro inesperado. En el año 2024, las exportaciones de soja desde Minnesota hacia México aumentaron en un 36%. Este cambio, en medio de la creciente tensión con China, parecía casi un milagro. Mientras Pekín cerraba sus puertas, México las abría de par en par, con una acogida cálida y prometedora. No solo para la soja, sino también para el maíz, la carne de cerdo y los productos lácteos. Para muchos agricultores estadounidenses, esto no fue solo un capricho del mercado, sino una auténtica tabla de salvación. Sin embargo, el verdadero cambio decisivo fue el acuerdo USMCA, un pacto que, aunque no generó titulares impactantes, salvó muchas vidas económicas. Sin aranceles, con trámites simplificados y protección legal para las exportaciones biotecnológicas como la soja, modificada genéticamente. Lo que se había vuelto imposible con China, con México funcionaba sin contratiempos. No había contenedores atrapados en aduanas, ni funcionarios con agendas políticas, ni semanas de espera. En cambio, el proceso era ágil, los pagos puntuales y las cadenas de suministro previsibles. El término corredor milagroso empezó a circular entre los agricultores, describiendo esta nueva ruta comercial por la que fluían no solo mercancías, sino también esperanza. Y efectivamente, hacia finales del año fiscal 2024, México superó a China como el mayor comprador de productos agrícolas estadounidenses. Más de 31.400 millones de dólares cruzaron la frontera hacia el sur en forma de alimentos, piensos y contratos de exportación. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey tomaron el lugar de Shanghái y Shenzhen, pero sin las complicaciones políticas. La demanda creciente y acelerada de México por alimentos, para animales y productos procesados fue una bendición para la agricultura estadounidense, no solo porque ofreció nuevos mercados, sino sobre todo por la calidad y estabilidad que aportó. En un mundo donde las turbulencias políticas eran constantes, México demostró ser un socio confiable, sin amenazas en redes sociales, sin subidas de aranceles, solo demanda y sobre todo pagos puntuales. Canadá también se sumó a esta tendencia, aunque con menos dramatismo. Juntos, estos dos vecinos representaban ya más del 16% de todas las exportaciones agrícolas de Estados Unidos. No por ser mercados enormes, sino por ofrecer proximidad, seguridad contractual y calma política. En un año económico global que parecía un campo minado, eso fue una ventaja incalculable. La sensación de alivio en las zonas rurales de Estados Unidos era palpable. Se pagaban los créditos, se vaciaban los silos, se recogía la cosecha, esta vez con un mercado objetivo claro en mente. Los agricultores respiraban tranquilos, como hacía tiempo no lo hacían, pero nadie sabía cuánto tiempo permanecería abierta esta ventana de oportunidad, porque quienes conocen la política comercial estadounidense saben que la estabilidad suele ser solo un breve intermedio entre dos crisis, y así ocurrió lo inevitable. En el primer trimestre del año 2025, las exportaciones de soja hacia México disminuyeron en un 16% y hacia Canadá en un 3%. La causa no fue una caída en la demanda, sino una nueva fuente de incertidumbre: Washington mismo. El gobierno de Estados Unidos había considerado públicamente la posibilidad de imponer nuevos aranceles a productos mexicanos como el acero y los lácteos. Para muchos esto parecía una repetición de la historia, una nueva guerra comercial, pero esta vez con un vecino directo. El impacto fue inmediato.
Los compradores mexicanos congelaron contratos, las entregas se detuvieron y las inversiones quedaron paralizadas. El que alguna vez fue un corredor comercial estable y prometedor comenzó a transformarse lentamente en un terreno frágil e incierto, justo cuando muchas empresas apenas comenzaban a recuperarse. Al mismo tiempo, un conflicto antiguo resurgió bajo una nueva apariencia. La iniciativa de México para prohibir el cultivo de maíz genéticamente modificado en el país generó inquietud en Estados Unidos. Aunque México reculó en cuanto a las importaciones, el mensaje fue claro. La oposición política y cultural a la biotecnología estadounidense no había desaparecido, sino que ahora contaba con un respaldo oficial. La respuesta desde Washington no se hizo esperar y fue directa al corazón del problema: la confianza. Estados Unidos inició un procedimiento formal de resolución de disputas en el marco del USMCA, legalmente correcto y diplomáticamente válido, pero con consecuencias económicas devastadoras, porque quien tiene que negociar con abogados pierde rápidamente el interés. La confianza no se puede exigir en los tribunales, debe construirse día a día, y esa parecía ser la gran pérdida. Canadá también mostró creciente escepticismo. El debate sobre el etiquetado de productos genéticamente modificados y las regulaciones biotecnológicas se volvió cada vez más tenso. Ottawa, hasta entonces un aliado confiable, empezó a considerar una postura más proteccionista, especialmente con respecto a los aranceles estadounidenses sobre madera y productos lácteos. De repente, no solo los mercados de exportación del ISIM estaban en peligro, sino que también los vínculos comerciales cruciales hacia el norte y el sur comenzaban a debilitarse. Para muchos agricultores, esto se sentía como una pesadilla que se desarrollaba en cámara lenta. Habían construido mercados nuevos en tiempo récord, establecido relaciones comerciales frescas y cadenas de suministro sólidas, y ahora todo parecía desmoronarse. La incertidumbre se propagaba como un virus, frenando inversiones, invalidando contratos y minando la confianza. ¿De qué sirve un acuerdo si puede ser cuestionado políticamente en cualquier momento? La pregunta ya no era si México o Canadá abandonarían el pacto, sino cuándo lo harían. ¿Y quién quedaría entonces? Porque fuera de Norteamérica no había otro socio con demanda comparable, ubicación cercana y capacidad de pago semejante. El ambiente se volvía más hostil y cada comentario político desde Washington se traducía en un aumento del riesgo para los agricultores estadounidenses. Mientras Estados Unidos sembraba dudas con sus medidas arancelarias hacia sus vecinos, otro protagonista emergía de manera silenciosa, eficiente y determinada: Brasil. En el año 2025, China seguía importando más de 100 millones de toneladas de soja, superando a cualquier otro país en el mundo. Sin embargo, en la actualidad, más del 70% de esas importaciones provienen de Brasil. No porque los granos brasileños sean superiores, sino porque resultan más accesibles, económicos y sobre todo políticamente neutrales. Brasil se benefició de acuerdos bilaterales, rutas marítimas optimizadas y, lo más importante, la eliminación total de aranceles. Mientras que la soja estadounidense soportaba una tasa impositiva total que alcanzaba hasta 114%, incluyendo aranceles de represalia, tarifas básicas y recargos técnicos, las entregas brasileñas atravesaban sin obstáculos, sin controles, sin demoras ni conflictos políticos. Lo que antes se vendía bajo el lema América primero se había transformado en su contrario. Brasil era el preferido. Esta diferencia no solo se percibía en los discursos, sino que era evidente en las rutas de carga, en los documentos de embarque y en las bolsas de futuros. El mercado ya había captado la señal. Los precios de los futuros de soja, que alguna vez superaron los $15 por bushel, descendieron hasta aproximadamente $6.66. Los economistas advertían que si el valor caía por debajo de $9, gran parte de las explotaciones agrícolas en el medio oeste estadounidense enfrentarían una crisis económica. Porque mientras los precios de venta bajaban, los costos operativos seguían siendo elevados. El diésel, las semillas y los fertilizantes se mantenían caros, impulsados por las secuelas de la pandemia y las tensiones globales. Muchas explotaciones ya operaban por debajo del punto de equilibrio, en un sector donde no hay segundas temporadas, ni repeticiones, ni marcha atrás. Un año perdido significaba una fortuna perdida. El ascenso de Brasil no fue casualidad. Fue fruto de la previsibilidad. Mientras Washington oscilaba entre sanciones, amenazas comerciales y decisiones políticas impulsivas, Brasil simplemente entregaba de manera discreta, constante y profesional. Sin tweets, sin programas de debate ni ataques verbales, solo entregas.
Y eso era exactamente lo que China buscaba más que nunca. Socios que actuaran con facturas de entrega, no con fichas de póker. Para Estados Unidos la situación era doblemente amarga. No solo perdían a su mayor cliente, sino también su papel como ancla de estabilidad en el comercio agrícola global. Durante décadas los agricultores estadounidenses no solo habían cultivado tierras, sino también confianza. Pero esa confianza se erosionaba lentamente, aunque de forma palpable. Y en un negocio que depende de relaciones a largo plazo, la confianza no es solo un valor, sino la moneda misma. En los silos de Estados Unidos quedaba poco más que grano, almacenado. Lo que faltaba era una sensación de futuro, porque quien hoy no sabe qué hacer con su cosecha, mañana no tendrá acceso a créditos. Quien mañana carezca de crédito, pasado mañana perderá su granja. La lógica era implacable y convertía hasta a las familias más fuertes en candidatos frágiles.